bueno, esa época y pues yo también, ¿no? Ujú. Y se lo registré yo, la verdad, ya él no alcanzó ni a registrarlo, yo se lo registré, ya no me acuerdo qué número, pero él iba en 42,000, algo así. Oye. Colectó muchísimos hongos. Ujú. Y entonces ahí lo tengo guardado como el último hongo que él colectó. Y realmente lo colecté yo, pero yo se lo registré y Ah, entonces pues claro. es el último Ahí hongo que queda el colecté. registro. Sí. Ah, qué chido. Bueno, vamos a empezar. Doctora Laura Guzmán, muchas gracias por venir al podcast. Me gusta empezar estos episodios con, primero conociéndolo a usted, con tres preguntas, que es, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Y qué hace? Entonces, ¿de dónde vienes? Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Y de dónde vengo? Bueno, yo nací en la Ciudad de México y tengo desde 1983, me vine a vivir acá a Guadalajara. Entonces ya digo que soy chilanquilla, un híbrido entre chilanga y jalisquilla. Vale. Entonces, pues aunque ya llevo más años de mi vida viviendo en Jalisco, pues todavía tengo rastros de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ¿Regresas a viajar allá? ¿Haces alguna vacación allá? ¿O sí, sí, sí? tengo mucha familia allá, entonces, pues sí, hago muchas cosas en la Ciudad de México, seguido vamos, bueno, o íbamos antes de la pandemia, de vacaciones allá o a pasar Navidad, entonces sí, tenemos muchas actividades en la Ciudad de México, Ok. sí. ¿Vienes de una familia grande, de una familia pequeña? ¿Cómo lo ves? Mi familia cercana es, pues mi papá, bueno, y aquí algo interesante, mi papá era de Jalapa, se fue a vivir a México, estudió en México y conoció a mi mamá era de Guadalajara, también se fue a vivir a México, entonces los dos se conocieron en México, los dos se casaron, tuvieron a sus hijos en México y después se separaron, mi mamá se regresó a Guadalajara y mi papá se regresó a Jalapa, cada quien a su lugar de origen. Y fuimos cuatro hermanos, yo soy la más grande, después un hermano que falleció joven, luego dos hermanas, una que es educadora y que vive en Puerto Vallarta y tiene un kinder, buenísimo su kinder, y mi hermana la más chica que ella pues se dedica a pintar, es artista, entonces más bien pinta, hace cerámica y vive en Estados Unidos y tiene dos niños y mi hermana Gaby tiene, la que vive en Vallarta, tiene una niña, entonces nada más tengo tres sobrinos. Entonces mi familia cercana es muy pequeña, pero mi familia alrededor de eso es enorme. En Guadalajara somos muchísimos y nos llevamos muy bien y somos muy cercanos. Tengo muchos primos segundos que los veo como primos muy cercanos. Y pues en Guadalajara es donde tengo la familia más grande. En México también tengo mucha familia, pero no tanta como en Guadalajara. Ya, sí suena que tienes como muchos lugares para vacacionar en Estados Unidos, en Vallarta, en Sí. el DF. Y luego mi hermana, la que vive en Estados Unidos, vivió en China, en Wow. Tailandia, en Malasia, no, en Tailandia no, Malasia, en Vietnam, en India, vivió en muchos lugares. ¿Por lo Entonces, mismo de la pintura o qué lo no, llevó? porque su primer esposo Ujú. se separó de él, trabajaba en la industria de los zapatos, de los tenis. Entonces, ya ves que Ya. muchos se hacen allá. Sí, la En- fábrica. entonces, él tuvo muchos trabajos allá y a mí me tocó visitarlos en China. Entonces Qué fue, padre. fue toda una experiencia visitar China, porque aproveché y fui a visitar micólogos. El único micólogo que conocía, y dije, cuando vaya a visitar a mi hermana va a estar lejísimos, porque pues China enorme, y la pura casualidad fue que exactamente vivía en la misma ciudad que mi hermana. Entonces lo fui a visitar y nos pasamos un día genial. Y sí se pasaron muchas. ¿Hay mucha diferencia entre la población de hongos de México a China o por las latitudes son parecidos o cómo? Antes se pensaba que se compartían muchas especies de hongos y que los hongos eran cosmopolitas. Ahora se está descubriendo que no, que muchos hongos son diferentes. Por ejemplo, amanita del complejo cesárea, las amanitas anaranjadas o amarillas que se comen, que les llaman manjar de reyes o manjar de césares, esas se pensaba que crecían en todo el mundo. Mm. Ahora ya se sabe que no, que son diferentes especies y que dependiendo del lugar,
es la especie. Y así se está descubriendo casi con todos. Entonces compartimos especies que se parecen, pero que son diferentes, que cada una, sí hay algunas cosmopolitas, pero estamos viendo cada vez que hay son menos, mucho menos de lo que se pensaba. Ujú. También se tiene esta idea de que hay más de la mayoría de las especies que no se han descubierto, pues no están registradas. O sea, que Sí, tenemos que como el exacto, 10% de especies de hongo registradas y se espera que haya millones más. exactamente. Sí, tal vez menos del 10%. Claro, esto es un cálculo, algunos Ujú, dicen que el 5%, otros que el 8%, otros que el 10%, y se calcula, porque ni siquiera se tiene el dato exacto, que conocemos como unas 100,000 especies. Y entonces podríamos tener 2.2, 3.2, 5, 10 millones de ujú, especies que todavía nos falta por conocer. Es cierto que la mayoría de esas especies que nos faltan por conocer son microscópicas, que no se ven a simple vista, pero todavía hay muchas macroscópicas que nos falta por conocer. Las encontramos hasta en el jardín. ujú. Encontramos especies nuevas que estamos describiendo. Yo trabajo con hongos macroscópicos, no con microscópicos, sí, sí, todavía es un mundo por conocer. Ok, entonces vienes de esta combinación del DF, bueno, de Ciudad de México ahora y de Guadalajara, Exacto. de una familia muy amplia, muy, ¿cómo lo ponemos? Muy extendida y muy unida también. Y también con muchos temas, ¿no? El arte, la educación, la ciencia. Sí, Sí. exacto. Mi mamá era química, química farmacéutica, trabajó como en control de medicamentos, Ujú. algo que iba yo a trabajar, bueno, a ver qué hacía, y me Sí. encantaba. Y pues mi papá, micólogo, biólogo, entonces sí, muy interesante. Sí, mis dos papás son biólogos, entonces de niño iba al bioterio también a ver los microscopios y me interesaba mucho todo eso. Ujú. Sí, Sí. es divertido, muy interesante. Entonces con eso contestamos la pregunta de dónde vienes. Y Ujú, ahora, ¿quién eres? Para que te conozcamos, ¿quién ujú. eres? Bueno, yo soy Laura Guzmán y yo creo que ante todo soy micóloga. Me encanta ser micóloga. No es solo mi trabajo, es como mi forma de vida y quién soy. La verdad que lo disfruto mucho, me emociona, ya me emocioné ahorita de ser micóloga y dedicarme tan a fondo a estos organismos que la verdad los amo. Mi papá fue el que me heredó este gusto, aunque al principio yo era muy rebelde con mi papá. Mm, Entonces yo no que él tenía un carácter muy fuerte, yo también, y chocábamos mucho. Entonces yo no quería dedicarme a lo que él se dedicaba. Entonces decía, no, ¿por qué? O sea, no. Entonces, bueno, decía, voy a hacer química como mi mamá. Pero un día que iba a estudiar para dos exámenes en la vocacional, uno de química y otro de biología, me di cuenta que dije, no, o sea, química estás loca, o sea, no inventes, ¿cómo crees? No, biología. Ok, bueno, pero hongos no, porque no le voy a seguir la corriente a mi No le voy a dar papá, el gusto. no le voy a dar el gusto a mi papá. Entonces, ¿qué? Bueno, pinos. Dije, ah, sí, pinos, claro, los pinos me fascinan. Y los abetos, buah, me vuelven Ujú, loca, ¿no? Entonces dije, sí, voy a estudiar coníferas, muy bien. Hasta que llegó un momento que dije, no, o sea, pues si a mí me gustan los hongos, ¿por qué le tengo que llevar la contra a mi papá, verdad? ujú, Y pues ya, me decidí y estudié micología y la verdad que pues para nada me arrepiento, es lo que me gusta hacer. ujú. ¿Y por qué sientes que le llevabas esta contra, esta rebeldía? Porque como era tan exigente, no me gustaba cómo trataba a las personas. Entonces, como que sentía que si yo me convertía en micóloga, Mm, le estaba como que validando ese comportamiento de cómo trataba a las personas. Sí, incluso cuando yo desde muy joven trabajé de ayudante con él, con becas o me contrataban como asistente o cosas así,
Y cuando él regañaba a alguien hasta de la forma en cómo sacarle la punta al lápiz, yo salía a la defensa de todo el mundo. Y eran Wow. unos pleitos tremendos. Entonces sí sentí así como que no debía validar ese Ujú. comportamiento. Me imagino que también hacía exámenes muy específicos, muy rígidos. La calificación siempre tenía que ser así como muy militar o no sé, no era tanto Tal así. vez en los exámenes no tanto. Bueno, la verdad, yo desafortunadamente nunca tomé una clase con él, Mm, porque cuando me tocó a mí, yo estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional en México. Soy egresada de ahí como bióloga. Y cuando me tocó llevar la materia de micología, justo ese semestre mi papá se mudó a Jalapa. Entonces nunca me tocó llevar el curso con él. Sí entré a varias clases como oyente desde la preparatoria, siempre tuve mucha relación con eso, pero realmente yo llevar la materia, no. Entonces la verdad esa parte no sé cómo la llevaba. Pero sí sé, por ejemplo, que cuando yo estudié la preparatoria, la estudié en una vocacional también del IPN y tenía carrera técnica, era la carrera de técnico laboratorista en agrobiología. Y se me ocurrió contarle a mi papá. Había que, para graduarse de esa carrera, era una carrera, entonces tendrías que hacer servicio social, ujú. tesis, examen. Le conté y pues me convenció y sí, sí, te tienes que graduar de eso. Y yo no, pero es que yo no quiero. Que sí, bueno, en la prepa pues todavía le haces mucho caso a tus papás y dije, bueno, está bien. Entonces hice el servicio social con él, hice tesis con él, hice el examen para la carrera de técnico y me acuerdo que yo estaba, o sea, me tuvo que mi mamá empujar porque yo no quería ir al examen, pero era un examen como de licenciatura y pues en la prepa, imagínate, o sea, no, yo estaba así como que no puedo hacer ese examen, me moría de miedo, del Ujú. susto. Pues total, que me empujaron, me llevaron casi a rastras al examen y mi papá era el presidente del jurado porque era mi director de tesis, me preguntaron todos los demás profesores, muchas cosas en ese momento yo no sabía de hongos, yo sabía lo que había hecho, pero de hongos casi no sabía yo nada, las generalidades no sabía nada. Y me empezaron a preguntar, a ver, grupos de hongos y que el suelo y que esto y lo otro. Como pude, evadí las preguntas y según yo ya muy feliz, ya estaba muy bien. Cuando le toca el turno a mi papá, me dice, a ver, no quedaron muy bien resueltas las preguntas anteriores. Vamos a regresar. Casi me muero. Chale. Me volvió a preguntar todo. Ay, no, no, yo lo quería matar. Así era. Y después de esa junta ya se fueron a comer, se rieron un rato, o sí duró rato el enfrentamiento, el conflicto entre ustedes. ¿Cómo se trató después? De eso yo estaba tan feliz al final de haber salido del examen y de haber pasado y de que me aprobaron, que la verdad ni me acordé, ni me enojé en ese momento. Mm, Sí, sí lo sentí rencor mm, toda mi vida, pero no me enojé de eso. Muchas otras cosas sí me enojé, la verdad, era yo muy enojona con mi papá. Ay, también ahora que lo preguntas, ¿quién es Laura Guzmán? Ahorita que digo de que me enojaba mucho con mi papá, la verdad siento haberme enojado tanto, quisiera haber sido menos rígida. Yo criticaba a mi papá de ser tan rígido y yo era muy rígida con él, mm, muy inflexible. Y me dio cáncer de mama en 2012. Entonces tenemos como que la Laura de antes y la Laura de después, porque a partir de que me dio cáncer, la verdad fue un regalo. Yo soy ahora mucho menos rígida, mucho menos cuadrada, mucho menos... Antes regañaba a los estudiantes que los hacía llorar. Era así de exagerada, ¿no? ujú. Y ahora pues todo me lo tomo muy light, muy fácil, veo la vida de otra forma. Siempre trato de ver algo que me guste, que me encante todos los días, a muchas horas del día. Entonces, y eso me lo dio el haber sobrevivido al cáncer. Entonces fue genial. Y sí le tocó a mi papá todavía una parte de eso, pero no tanto como yo hubiera querido de no ser tan enojona y tan rígida, tan inflexible con él, ¿no? Ujú. ¿Él te pudo acompañar en ese proceso de...
el Sí, cáncer? aunque como él vivía en Jalapa y su esposa también, su segunda esposa también le dio, unos años antes que a mí, le dio a su esposa. Mm. Entonces, pues sí, pero estuvo, o sea, como más complicado, ¿no? ¿Tu mamá te pudo acompañar en Sí, ese mi proceso? mamá también, aunque mi mamá también era así como que, no inventes. No, el que busca encuentra, siempre decía mi mamá, ¿para qué vas al doctor? El que busca encuentra. Y yo, ay madre. Realmente Ok, quien me acompañó en ese proceso fue mi esposo. Mi esposo fue lo máximo. Realmente él me cuidó, él se metía en mis zapatos, él sentía lo que teóricamente yo debía de sentir, aunque yo no lo sintiera, él lo sentía, cosas así. Entonces, sí, mi esposo fue el que realmente me acompañó y amigas, muchas amigas me acompañaron en muchas cosas. ya. Ujú. Y ellas y él vieron la Laura de antes y la Laura de después. Sí, 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 sobre todo en el trabajo. Mis compañeros y amigos del trabajo fueron los que más se dieron cuenta de la Laura de antes y de la Laura de Ya. después, porque tal vez con amigas pues a lo mejor nada más muestras la Laura light, Laura buena onda y todo, pero en el trabajo no. Ujú. Entonces ahí fue donde fue mucho más notorio, con Ok, los estudiantes y sobre todo con mis compañeros de trabajo. ya. Ujú. Muchas gracias por contarnos eso. Me encanta contarlo, es liberador. O sea, yo Ujú, sé que muchas personas les dan miedo e incluso ni siquiera cuando lo tienen pueden pronunciar la palabra cáncer. Es liberador. O sea, le quitas fuerza a esa palabra. Y es para mí fue muy importante cualquier persona que se me atravesaba, tengo cáncer. Y era genial. ujú. Los espantaba, casi se morían, les daba el patatús a ellos, pero yo me sentía genial. Ya. Qué Ujú. bueno que tengas esa perspectiva porque quiero, con esta serie de entrevistas, quiero quitar como estigmas, peso a la palabra, como el miedo a la verdad. Y muchas gracias por también compartir ese mensaje, que hay verdades muy fuertes, pero no por eso somos menos fuertes nosotros, ¿no? Hay que enfrentarlas. Exacto, exacto. ¿Ya? Y la tercera pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y cuáles son tus acciones diarias que te definen como la Laura que nos platicaste? Ujú. Bueno, es como que muy similar en quién soy y qué Ujú. me gusta hacer, porque pues Qué bueno. lo que hago es quién soy. Entonces eso me encanta, que tener algo que hago diario que me encanta, que me fascina. Me encantan los hongos, me encanta dar clases, me encanta ser docente, me encanta atender alumnos. Si antes me gustaba, después del cáncer me súper encanta. Entonces tengo muchísimos alumnos después de la pandemia fueron y se anotaron muchísimos de que podemos ser voluntarios. Yo, sí, claro, tengo demasiados, pero bueno, porque la verdad que pues sí requiere tiempo estar atendiéndolos y estar diciéndoles que hagan. Nos ayudan muchísimo, eso sí, porque tenemos muchos trabajo pendiente de hace años, pues incluso desde que me enfermé de cáncer, la verdad que no podía yo trabajar al mismo ritmo. Entonces se atrasaron muchísimas cosas. Entonces, desde entonces tenemos en la colección de hongos que guardamos en el herbario ebook, tenemos muchos pendientes de hongos que no se les han hecho etiquetas, que no se han incorporado, que no se han procesado. Entonces, todos los alumnos voluntarios nos ayudan a eso. Y bueno, aparte del trabajo, que para mí no es trabajo, me encanta, incluso hago a veces mucho más los fines de semana Ujú. que entre la semana, porque en la semana pues atiendes más que a los visitantes, que a los compañeros, que a los alumnos y a veces pues no avanzas en lo que tú quieres hacer. Entonces, bueno, los fines de semana sí me gusta hacer eso, avanzar con el trabajo. También me gusta nadar, me encanta. Nado desde hace muchos años. Incluso di la vuelta a la laguna de Santa María del Oro. Cada año hay unas competencias de dar la vuelta. 3 veces fui hasta que me lastimé el hombro y ya no pude ir, pero sí, muy padre de nadar. No tengo hijos, fue decisión propia.
yo escogí, la verdad, no sé, muchas personas, muchas madres lo pueden hacer. Yo sentí que no iba a poder, entonces fue una decisión difícil, pero fue una decisión entre mi esposo y yo de si tener o no tener hijos, Mm. y decidí tener hijos académicos. Sí, con todos esos voluntarios ya tienen. Sí, tengo muchos hijos académicos. Tenemos un grupo de WhatsApp de micochicos en donde me encanta porque pues ahí nos comunicamos, mandamos datos de un hongo curioso, fiestas, reuniones, información de un congreso, de cualquier cosa. Y me encanta tener todo ese grupo tan grande de Ujú. chicos. Te quería seguir preguntando de tu vida atlética con natación y eso, pero me interesó lo que me comentas de tomar la decisión de no tener hijos. O sea, me imagino que es una decisión difícil, pero ¿la tomaste con certeza o la tomaste con algún tipo de, a ver, ayúdame a decidir entre la pareja o con... Claro, sí le pedí opinión a mi esposo, entre los dos tomamos la decisión. Ujú. También le pregunté a mi mamá, la opinión de mi mamá para mí era muy... Mi papá se moría porque tuviera un Gastoncito, decía él, porque él se llamaba Gastón Guzmán y quería que le pusiera Gastón. Y yo, no, no, si tengo un niño jamás le voy a poner Gastón para que le digan Gastoncito. No, papá, se traumaba, ¿verdad? Pero él sí se moría por un nieto mío, aunque tuvo nietos de mis hermanas, pero quería a fuerzas un nieto mío. Y con mi mamá, yo veía que mi mamá pues no era muy afecta a los niños, ni muy niñera, yo tampoco. Entonces dije, no, es que quien me puede dar la mejor opinión es mi mamá. Y sí, en efecto, una vez fuimos a ver la película de Flores en el Ático, Ujú. en donde la mamá empieza a matar, encierra a los niños, se vuelve a casar, se le muere el esposo, se vuelve a casar, encierra a los niños, creo que eran 4 en el ático, y los empieza a matar poco a poco con galletas con cianuro. Entonces, porque se quiere volver a casar, quiere volver a entrar a sociedad, porque se había casado con alguien no apropiado, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando salimos, todo el mundo, ay, pobres niños inocentes, no sé qué. Y mi mamá y yo, sí, hay que encerrar los niños en el ático. Ups, creo que no debería decir eso, pero bueno, así éramos mi mamá y yo. Entonces, le pregunté, a ver, mamá, dime sinceramente, tú si hubieras podido escoger, ¿hubieras tenido hijos, sí o no? Independientemente de que soy tu hijo, ¿no? No, lo que pasa es que yo no podía escoger. Ujú. Entonces dije, ah, ok, o sea, tenemos las mismas ideas y todo. Entonces, sí, y no me he arrepentido, la verdad. Estoy muy feliz. No, claro, y también con el apoyo de saber que otras personas que no pudieron decidir, tú sí puedes decidir, no por ellas, pero sí por ti, ¿no? Ujú. Esa es una decisión muy importante que qué bueno que se pueden hacer cada vez más, ¿no? Sí, Con el cambio de los tiempos. sí, y la verdad, en mi tiempo todavía era algo difícil. Todo el mundo, oye, ándale, ¿cómo? Que los hijos, o no, ¿cómo? Que eres un egoísta, no, ¿cómo? Ujú. Bueno, mil cosas me dijeron, pero pues no, no me arrepiento, estoy muy feliz. No, y justo ya contestando esas tres preguntas y adentrándonos en el mundo de los hongos, que es también una pasión mía, diría reciente porque en la escuela no dan, o sea, en la primaria no dan clase del reino de los hongos, ¿no? Lo No, ponen como, lástima. ajá, como, pero no, hay que darle su lugar. Entonces, y no me quiero equivocar, entonces por eso tomé notitas. Acá está. De todo lo que pueden hacer, Ujú. todo lo que pueden con sus enzimas y sus proteínas, no digerir, pero sí como desmantelar y hacer el suelo, ¿no? La roca, Pues sí la... se le llama digerir, ¿Sí? realmente es una digestión, o sea, las enzimas las secretan Ujú, externamente y así le llamamos, es una digestión externa, ujú. entonces sí Y las digieren. en esa digestión externa dejan los minerales, dejan como todo lo... para que la planta lo pueda usar y se haga como la simbiosis, ¿no? En la micorriza. O, bueno, para no confundir, porque aquí estamos, entre fanáticos de los hongos, pero para no confundir de qué se compone un hongo, o lo que llamamos champiñón, o lo que llamamos boletus,
las raíces, como un poquito de morfología, como hay 3 partes, hay 4 partes. Ah, ok, sí, ya te entendí. Ujú. O sea, lo que llamamos comúnmente hongos, los champiñones, las setas, los boletos que mencionabas, las amanitas, eso realmente es el fruto del hongo. Técnicamente diríamos el esporoma, es decir, la estructura que forma las esporas, que son lo equivalente a las semillas en los hongos. Eso entonces al comérnoslos o al colectarlos nosotros como micólogos, pues estamos dejando el hongo, o sea, no estamos matando el hongo. El hongo en realidad son filamentos blanquecinos que quedan en el suelo o en el tronco o en el sustrato donde estén creciendo y ese es el verdadero hongo, que se le llama técnicamente micelio y que está constituido por esos filamentos que son células alargadas como tubos que se les llama hifas. Entonces eso es muy característico en el reino fungi, porque los hongos no son plantas, un reino independiente, y eso es algo muy diferente y muy importante dentro del reino de los hongos, el que tengan células filamentosas y que esas células en conjunto formen el micelio, que es esa masa blanca que vemos en el suelo del bosque cuando quitamos un cuerpo fructífero. Y esa masa cuando se organiza, es lo único que hace, organizarse, va a formar el cuerpo fructífero, Ujú. en el que la función que tiene ese cuerpo fructífero es formar las esporas. Ya. Y las esporas, así como las semillas esas que tienen algunos árboles en vainas, que vuelan, que Ujú. tienen Como una alita. como una alita, como una hoja que hacen que vuelen las esporas que son tan pequeñas, porque son tan ligeras, vuelan solitas. Exactamente, las esporas pueden, bueno, hay muchas formas de dispersión de los hongos. Una es por el viento. El cuerpo fructífero tiene cierta forma que hace que las esporas caigan primero por gravedad y después por la forma del cuerpo fructífero se crean corrientes de aire que hacen que la espora no caiga exactamente abajo del hongo en el suelo, sino que la forma del cuerpo fructífero crea pequeñas corrientes de aire que se llevan las esporas lejos, muy lejos. Ok, o sea, están diseñados para hacer como un Ujú. tobogán de esporas y que Exacto, salgan, que no caigan exacto, que justo no abajo. caigan exactamente Wow. abajo. Esa es una forma de dispersión. Otra forma de dispersión, también por el viento, pero los hongos que son globosos y que a lo mejor alguna vez has apachurrado uno, que los apachurras y ¡pum! Salen las esporas. Claro que en la naturaleza no hay alguien que vaya y los apachurre, sino más bien cae una piedrita, gotas de lluvia y eso hace que las esporas salgan y también por el viento sean dispersadas. Otra forma, hay unos hongos que son apestosos, huelen horrible, huelen como a carne podrida Ujú. y tienen, por ejemplo, el Phallus impudicus, el nombre lo dice todo. O hay otros que son como en forma de red, anaranjados o rojos, o en forma de lamparita, como con bracitos. Y todos estos tienen una parte como lodo verde, verde olivo, que es la que desprende un olor fétido horrible. Ujú. Ese olor atrae a las moscas. Las moscas se paran ahí, se comen eso y así dispersan a las esporas. Ya. Entonces es otra forma. También estaba leyendo que las trufas, la trufa blanca o la trufa negra, que son de estos, los hongos de los más caros, alimentos de los más caros, que a cualquier restaurante elegante al que vas dicen, ¿quiere trufa? Y pues no sabes ni qué es. Pero es un hongo que también por su olor, huele tan distinto que sobrepasa los olores del suelo y los animales pueden escarbarlo, digerirlo y así es como o sea, no es, no tiene esporas, no tiene frutos sobresalientes sobre el suelo, sino que su mismo olor hace que los animales lo busquen, lo coman y lo dispersen entre ellos. Exactamente, exactamente. Eso es solo por el aroma y roedores o Ujú. venados o son los que detectan. Nosotros no detectamos ese aroma. Y bueno, lo detectamos ya que lo tenemos aquí enfrente, En pero el plato, no, pero no a adentro, ¿no? través del suelo. Hay hongos que sí podemos detectar, por ejemplo, hay hongos que he colectado yo en los colomos o en la primavera, que huelen
a gas de cocina con ajo, muy Mm, fuerte. Entonces, esos puedes pasar caminando y de repente te llega ese aroma y dices, aquí está ese mm, hongo. Y sí, te regresas y ya lo encuentras. Y mm. está ese hongo. Entonces, ese aroma sí es muy fuerte, pero el de las trufas sí, solo los animales, algunos animales lo pueden detectar. Y así es como las personas que se dedican a colectar los hongos, como los encuentran para poderlos vender y alcanzan un precio muy, muy elevado. Sí, me gusta dar esta perspectiva de que los hongos no solo son pequeñas cositas que nos encontramos o como curiosidades o misceláneos, sino que son un reino que nos abarca, que se nos impone ante la tierra, que es muy grande. Fueron los primeros antes de que hubiera plantas, árboles, arbustos, fueron los primeros en reinar sobre el terreno no húmedo, no mojado, o sea, no bajo agua. Son de los alimentos más caros, como la trufa blanca, Ujú. de los más antiguos, de los más caros, de los más grandes. Por ejemplo, en Oregon, que está este Exacto, mycelium que es que enorme. se expande por no sé cuántos kilómetros cuadrados. Es una cosa enorme, es como si Sí, no, vieras... no recuerdo el dato, pero sí Ujú. es enorme. Sí, es como si vieras un campo de golf de pasto, pero cada pasto fuera parte de un mismo como órgano. Entonces es un órgano gigantesco subterráneo Ujú. y que es el mismo individuo, por decirlo Exacto, así. es el mismo, sí, exactamente, es el mismo individuo. Es el micelio, o sea, Ujú. esas hifas del hongo que crecieron en una extensión enorme, equivalente a varios campos de fútbol, y lo que creció es ese mismo individuo. Y ese se detectó porque como es parásito de pinos, se vio que estaban parasitados los pinos en un área demasiado grande, se estudió el hongo genéticamente y se vio que era el mismo individuo, no solo la misma especie, sino el mismo individuo. Entonces, esto se detectó por casualidad, pero así ha de haber muchos otros hongos dentro del sustrato, dentro de la tierra, que a lo mejor son más grandes, más antiguos y no sabemos Claro. porque no tenemos forma de detectarlo. Del que estamos hablando está en Oregón, pero aquí en México podría haber así un hongo gigante o en China o en India o Exacto. en todos lados. No sé si en el desierto crezcan hongos por la humedad, Sí, 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 también. O sea, también. la humedad afecta, pero no es distintivo. Eh, Pueden los hongos, tienen varias estrategias en el desierto, así como las plantas. Los hongos pueden salir, por ejemplo, en cuanto llueve, como la lluvecita de ayer, salir rápidamente, dispersar sus esporas y morir. Oh. O hay otros que salen y aguantan condiciones de sequedad y pueden permanecer ahí aunque el ambiente esté completamente seco. Ah, Sí, no entonces sabía. son dos estrategias que pueden tener los hongos en el desierto, pero sí, hay muchos hongos en el Ujú. desierto. Y sobre lo que decías de que los hongos fueron de los primeros en que reinaban, pues también habría que aclarar como qué queremos decir en que reinaban o fueron de los primeros, porque sí, ya había plantas pequeñitas, hepáticas, musgos, briofitas, pero realmente fueron los hongos los primeros en formar estructuras enormes de Ujú. varios metros de altura y de varios metros de diámetro que parecían árboles. E incluso se pensaba que podrían ser árboles hasta que se estudiaron primero desde el punto de vista anatómico y se propuso que podrían ser hongos, pero mucha gente dijo, no, o sea, ¿cómo van a ser esas estructuras tan enormes hongos? Después se estudiaron desde el punto de vista químico y se vio que la relación de carbono que tenía no era consistente con un organismo fotosintético, sino más bien era con un organismo que se alimenta de la materia orgánica muerta, o sea, un organismo saprobio, porque había mucha variación del contenido de carbono. Entonces ahí se supo que era un organismo saprobio y por la anatomía que ya se había visto que era un hongo, Y modernamente se piensa más bien que podría ser un líquen, porque se ha encontrado que tienen estructuras parecidas a algas asociadas en esas cosas enormes. ¿Y por qué crecieron tan grandes? ¿Por qué reinaron? Es algo súper interesante. En ese entonces, cuando la vida salió a la superficie terrestre,
no había muchos organismos que degradaran la materia orgánica. O sea, había organismos fotosintéticos y saprobios había muy poquitos. Entonces se fue acumulando una enorme cantidad por siglos de materia orgánica. Entonces, cuando llegó este hongo Prototaxites, se aprovechó de toda esta materia orgánica que estaba ahí acumulada de muchísimo tiempo y por eso llegaron a crecer tan grandes. Ya tenían mucho alimento. Exacto. Ujú. Sí. Y eran estructuras de 2, 3 metros, o sea, Sí, gigantescas, como sí, los sí, cactus ahorita en Sonora, pero no plantas, sino hongos. sí, O sea, sí. cosas inmensas. Y creo que llegaban hasta 7, 9 metros, Uh, según tengo el dato, sí. Como 1 metro de diámetro y sí, como 7 o 9 metros de alto. sí, era Sí, un mundo completamente diferente, sí, donde reinaban los hongos. sí, exactamente. Por eso reinaban los hongos. Ya. Y entonces tenemos que los hongos son de los alimentos más caros, de las especies como más antiguas en reinar el mundo y también de bueno, de los individuos más grandes. Cuando pensamos en animales grandes, pensamos en la ballena azul, pensamos en el elefante. Si vemos un árbol grande, pensamos en esos de Madagascar O que las se, en las secuoyas, secuoyas también, que son de 30 metros de alto, 50 ujú, metros de alto, pero en realidad el individuo vivo más grande es un hongo. Entonces exacto. son de los extremos, los hongos también reinan ahí Ujú. en los extremos. Y me gustaría dar también la perspectiva de todo lo que pueden digerir, Ujú. que estamos en madera, piedra, este, petróleo crudo, por ejemplo, en el Golfo de México, que se hizo este derrame terrible de petróleo y que no tenían cómo contener, hay hongos que lo pueden digerir, hay hongos que lo pueden transformar, por así decirlo. Entonces ya no contaminaría, sino sería parte de la materia orgánica que puede ser consumida por otros animales, ¿no? Exactamente, sí, ahora que pues tenemos que hacer biorremediación de muchas cosas, por ejemplo, del petróleo, la micorremediación Ujú, es genial porque los hongos tienen la capacidad de degradar muchas sustancias que la mayoría de los organismos o de otros organismos aprobios no pueden. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos pueden vivir sobre madera. La madera tiene celulosa y lignina. La celulosa sí la pueden degradar muchos organismos, pero la lignina no. La lignina es un compuesto muy recalcitrante, muy difícil de degradar y los hongos tienen varias enzimas como peroxidasas, lacasas, que pueden degradar la lignina. Entonces, el que tengan esas enzimas que degradan la lignina es lo que los hace útiles para aprovecharlos en micorremediación. ujú. Esas peroxidasas son las que van a degradar los hidrocarburos del petróleo o también sirven no para degradar, pero sí para absorber y quedárselo en el micelio y luego en el cuerpo fructífero metales pesados o materiales radioactivos. Entonces, por ejemplo, en una zona contaminada por radiación, como en Chernobyl, Ujú. crece el micelio del hongo en esa área contaminada, absorbe los materiales radioactivos, se van al cuerpo fructífero y entonces se pueden quitar los cuerpos fructíferos de la zona y puedes ir descontaminando el terreno, porque si no, ¿de qué otra forma puedes descontaminar ese Claro. terreno, ¿no? Entonces, al remover los cuerpos fructíferos, que bueno, si el metal pesado, en el caso de metales pesados, o la materia radioactiva siguen el cuerpo fructífero, pero entonces ya puedes disponer de ellos, incinerarlos y hacer algún proceso para eliminar esa radiación. Sí, sí, justo quería llegar a que pueden, por ejemplo, en Chernóbil, lo esperemos que nunca pase, pero en otro accidente llegas, pero ¿cómo plantarías esos hongos? ¿Así con esporas en helicópteros llegas y pones esporas ahí en la zona radiactiva? ¿O cómo llegan esos hongos a estar ahí? Sí, se tendría que hacer algún proceso como de siembra Ajá. de los hongos. En Chernobyl no sé exactamente cómo lo podrían hacer, pero por ejemplo sé que en ríos o en efluentes que están Ujú, contaminados, que ahí incluso hasta dirías, uy, pues más difícil porque es una fuente de agua y estos hongos que se utilizan para eso no son acuáticos. Pero lo que hicieron es que pusieron bolsas, no sé si saben que las setas
Ujú, se cultivan en bolsas de plástico que pueden ser, por ejemplo, con material lignocelulósico que puede ser paja de trigo, bagazo de caña, bagazo de maguey tequilero. Bueno, aquí en Jalisco, ¿verdad? ujú, Obviamente en otros lugares estos sustratos no, más bien usan paja de trigo, cosas así, ¿no? ujú. En esas bolsas se siembra el micelio, o sea, el hongo verdadero. Y ese micelio es el que se va a estar alimentando de lo que haya en el ambiente y después puede fructificar y formar los cuerpos fructíferos que son los comestibles. Entonces, creo que fue en Oregon, si no, mal no recuerdo, que se hizo esta prueba de poner en esas bolsas con las setas, el pleurotus, en efluentes que estaban contaminados con coliformes Ujú. y el hongo se alimentó de ellas y se pudo limpiar el río, ¿sí? Wow, Entonces, tal vez así se pudieran, no sé, dispersar micelio o esporas de hongos, tanto saprobios, o sea, que se alimentan de materia orgánica, y también micorrizógenos, que son los que se asocian con las raíces de los árboles y los que hacen que crezcan, porque esa zona de Chernobyl, pues, es una zona de bosque, entonces se podría trabajar con tanto hongos saprobios como hongos micorrizógenos. qué genial. Ujú, También ahorita que lo mencionas, las micorrizas, me interesaría mucho que la gente las conociera porque tengo entendido, no sé si es el dato correcto, que todas las plantas se apoyan de esta estructura de hongos, que son las micorrizas, que se como entretejen entre sus células vegetales, entre las raíces de la planta, que todos conocemos. ujú, Y dependiendo de la cepa de hongo que tenga la micorriza, son los minerales que puede digerir externamente y la planta absorber. Entonces, tengo entendido que en un fruto, en una manzana, en una fresa, dependiendo de la especie de hongo que tenga esa raíz, puede llegar a ser los minerales que obtenga y depender de eso el aroma de la fruta. O sea, no sé si involucre como el suelo o ujú, el hongo que tenga la micorriza ujú. ahí en sus raíces. Sí, yo creo que también va a tener mucho que ver el suelo, Ujú, porque no sé si tanto la cepa del hongo tenga que ver o la especie, diferentes especies que forman las micorrizas que puedan hacer que absorban en forma diferencial los minerales. Porque yo en general sé que hacen que absorban los minerales que requiere el árbol o el organismo para vivir con el que estén asociados. Ya tanto detalle como el que tú mencionabas de ujú. para que el aroma sea diferente, eso la verdad no sabía. Sí, Realmente ahí me sacas de onda y está muy interesante si es correcta la sí, información creo que justo lo leí en en este el libro, libro que me en el decías. Ah, libro, pues que aprenderíamos. ya te voy a Sí, conseguir ese libro, porque porque, no lo sé ajá, eso. porque sí me pareció escuchar, dependiendo del hongo que esté enraizado junto con la raíz de la planta, son los Ujú, minerales que puede digerir en diferentes cantidades, ¿no? Hay ujú, hongos que pueden, este, degradar cierta piedra de distinta forma, ujú. entonces son los minerales que absorbe la planta y a final de cuentas las vitaminas y minerales del fruto varían conforme al suelo y conforme a lo que puede sacar de ese suelo, ¿no? Ajá. Ahí fue donde formé como la relación. Sí, sí, pero también será muy importante qué hay en el suelo, porque Claro, los nutrientes básicos, pues sí los tendría que absorber el hongo para la planta, sí. ¿no? Pero ya algo más específico como para que diera diferentes aromas Aromas o o cosas, sabores. eso sí. Y otra cosa sería que los únicos que pueden degradar la piedra serían los líquenes. Mm, Los líquenes son una asociación de hongo con alga y son los que pueden vivir sobre rocas y a lo largo de miles de años pueden ir degradando tanto por una acción física, las cifas penetrando en pequeñas grietas de la roca, o una acción mecánica porque liberan ácidos liquénicos que produce el hongo gracias a esta asociación con el alga y van degradando también ok, la piedra. Pero ya. los otros hongos, los saprobios o los micorrizógenos, no más bien viven de los saprobios, por ejemplo, de madera, de ramas, de hojarasca, de suelo, Ujú, de excrementos, de animales muertos, ya. ¿sí? Y los micorrizógenos se asocian
con las raíces de los árboles, aunque en determinado momento también se ha descubierto recientemente podrían actuar también como saprobios y también alimentarse de materia orgánica. Ok. Justo con esto del suelo, el tema del suelo, me interesa saber si hay, porque hay plantas que en macetas, les va muy bien y no necesitan estar como conectados con el resto del Ujú, suelo, pero hay otras plantas que en macetas no les va bien porque las extraes como del suelo rico en minerales o en hongos o en comunicación. ¿Cómo, ujú. cómo influye la comunicación entre hongos, el suelo y las plantas? Sí, esto se ha visto recientemente, es súper interesante cómo han comparado el micelio de los hongos con el Internet Ujú, de la naturaleza, porque los hongos están ayudando a que se comuniquen las plantas entre sí. Es el medio de comunicación. Entonces, por ejemplo, si en la orilla del bosque llega un hongo patógeno o algún patógeno, no solo hongos, sino insectos o bacterias, virus, algún patógeno atacar el árbol, este a través de los hongos se puede comunicar con todos los demás, como para que los demás se empiecen a prevenir y a producir a lo mejor sustancias antibióticas ujú. que producen tanto el hongo como el árbol para defenderse de eso que los está atacando. Entonces sí, apenas se está viendo eso de la comunicación a través del micelio, entonces los hongos micorrizógenos no solo le estarían dando alimentos o nutrientes a los árboles, sino también esa comunicación que a lo mejor ya hasta es más importante que, bueno, la nutrición sí es muy importante, ¿verdad? Sí, ambas Pero son también ambas importantes. serían muy importantes, ¿no? Sí, porque me imagino que si tienes una planta en una maceta como aislada de comunicación, aislada de otras plantas y llega una bacteria, un virus, un patógeno, Pues ya se ves. acaba la planta, Ujú, ¿no? Pero si tiene esta red, esta comunidad, ujú. este soporte, llega un patógeno, se comunican y prevén Sí, o ponen la alerta, ¿no? a lo mejor a la planta que le llegó, pues a lo mejor no puede hacer ya nada, Ujú, pero ella ya le avisó a las demás de que, oh, sí, cuidado, ahí viene, cuídense. ahí vienen los británicos. Este, entonces, sí, o sea, el reino de los hongos nos da para las cosas más extremas, los individuos más grandes, los individuos más caros en comidas, los más antiguos, y también nos da para comunicación entre bosques, nos da para alimentar a las plantas, porque muy pocas plantas, me imagino que ya casi ninguna en la naturaleza, crece sin micorrizas o crece sin esta simbiosis entre hongos, ¿no? Sí, realmente son un porcentaje bajísimo de plantas Ujú, que no están micorrizadas. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre. Sí, las hiperáceas, que son unas plantas que tienen unos tallos cuadrados como pastos, mm, o las brasicáceas, por ejemplo, la col, el brócoli, esas no están ok. micorrizadas. Pero todas las demás, digamos, bueno, hay más familias que ahorita no recuerdo, pero son Ujú, poquitas, o sea, son contadas con una mano, o quizá dos, las que no, las que no están micorrizadas. ujú, Pero la mayoría, o sea, podemos decir que el 90 y tantos % de las plantas están micorrizadas. Y hay dos tipos de micorriza. Unas son las micorrizas que forman los cuerpos fructíferos grandotes, como los boletus, las amanitas, lactarios y muchos hongos que son comestibles. Esa es la ectomicorriza que se asocia con pinos, encinos, muchos árboles. Esa no es tan abundante, tan frecuente, pero es muy importante en los bosques. Y ujú, la que es más abundante y más frecuente es la endomicorriza, que esa la forman hongos microscópicos. Y esa es la que se asocia con la mayoría de las plantas que tienen importancia económica, quitando a las coníferas y a los árboles que producen madera. Todos los demás se asocian con la endomicorriza, que incluso ya se vende de forma comercial. Se ujú. puede conseguir endomicorriza y las personas que cultivan la pueden conseguir y no producir, sino regar, como quien dice, Ujú. en su campo para promover la formación de la endomicorriza. Fu. O sea, es un mercado creciente que tiene como mucha oportunidad para Sí, sí, los agronegocios, todo esto de exacto. crecimiento. Aunque esto
tiene que hacerse como que cuestión orgánica, ¿no? Mm, Donde no se apliquen ni fungicidas, ni herbicidas, ni porque eso mataría a esa micorriza, ya. ¿sí? Entonces sería en la cuestión orgánica y que pues para allá vamos, ¿no? O sea, Ujú, estamos tratando cada vez de tener menos productos químicos que se deslavan y llegan al mar y matan a los peces, pues mejor aplicar algo que es 100% natural, que serían los hongos, ujú. que se van a asociar con las plantas y que van a dar un beneficio. Sí, cuando se conoce de esto tiene mucho sentido Ujú. poner a la gente natural trabajar en simbiosis, Exactamente, ¿no? Ahorita exacto. que decías de los fungicidas, me da curiosidad si los hongos pueden generar como alguna resistencia, como las bacterias se están haciendo superbacterias porque generan Ujú. resistencia a antibióticos, pero los hongos, o hay algún superhongo que genere esta como, que sea, ya sea patógeno o ya sea peligroso para algunas Ujú. plantas que genere resistencia a los Resisten- fungicidas. La verdad no sé, no, Ujú, no sé exactamente. Me imagino que sí, pero no he sabido, por ejemplo, cómo se manejan en el campo de los fungicidas, de que tengan ya, que estar cambiando y actualizando y haciendo cada vez fungicidas ujú, más fuertes en contra de los hongos. Realmente hongos patógenos hay muy pocos, pero esos poquitos que hay causan grandes pérdidas. Son ujú, muy importantes por todas las pérdidas. Está la roya del café, sí. la roya del trigo. Entonces sí hay muchos De- hongos muy importantes que causan enfermedades en las plantas. del plátano, que por ejemplo ya nomás tenemos una especie de plátano por la Ujú. sobrefabricación de esas palmeras. Entonces, si sale ese hongo, ya se acaba el mundo con plátanos, ¿no? Ya no desayunas plátanos nunca. No, eso estaría gravísimo. Sí, Sí, entonces, sí, hace ratito dijo muchas, no, son pocas especies que sí pueden causar graves graves daños. daños. Ujú. Entonces, también como seguridad nacional se debería investigar más sobre los hongos para que Sí, podamos protegernos de esos patógenos, ¿no? exactamente. Y también por eso, bueno, es que dicen que no, ya ven en las fronteras siempre que cuidan mucho de que no transportes frutos Ujú, de un lado, de un país a otro para prevenir precisamente enfermedades, no solo causadas por hongos, también hay enfermedades causadas por bacterias, virus, pero son muy importantes las causadas por hongos. ujú. Hace rato estabas mencionando de la micorremediación, que es Ujú, la como control de daños a través de los hongos en el ambiente, pero ujú. también estaba leyendo de la micofiltración, que donde usas esta serie de micelio como para filtrar metales pesados y descontaminar agua, descontaminar algunos Ujú. ríos. Sí, realmente la micofiltración sería parte de la micorremediación, ¿no? Ok, En ya. donde ese micelio lo usas, como te decía, de que retiene los metales pesados, los basidiomas, y Ujú, luego esos ya los puedes retirar y hacer algo con ellos. ya. En el caso de la micofiltración sería algo similar, o sea, el micelio es el que va a retener a metales pesados, a bacterias coliformes. Ok. Ujú. Y ya que estamos combinando mico con otras palabras, también leí sobre la micofabricación, que son Ujú. textiles o que son em, para Empaques. construcción, empaques Ujú. que reemplazan los plásticos o para construcción de edificios, para construcción de ladrillos que eso aquí en México has visto que se está iniciando Sí, sí, o hay sí. como Incluso hay un chico aquí en Guadalajara ujú, que tiene una empresa que se llama Radial, ya estoy anunciando. por favor, lo invitamos. Sí, la verdad sería buenísimo. Este chico tiene una empresa genial que está haciendo precisamente el cultivo de hongo y la verdad no tuve oportunidad de visitar su fábrica, espero hacerlo pronto porque es súper interesante esto. O sea, eso de que en lugar de unicel Ujú. para empacar una televisión o miles de cosas, ¿cuántas cosas no se empacan con unicel y lo contaminante que es el unicel? No, y ahora con Amazon que están llegando paquetes diario a todas las casas del mundo. Ujú, Exacto, y que en lugar de ese empaque de unicel tuvieras un empaque biodegradable,
No, o sea, es súper, súper genial. Y también cuando, no con este chico, pero en otros lugares, en congresos de micología, Ujú. he visto las como pieles que fabrican. Sí, Geniales, están sí, sí, sí. padrísimas. O sea, de veras se siente y se ve como piel y también los ladrillos. No, está súper genial. Sí, Toda es- así que si en el futuro alguien que esté escuchando quiere hacer dinero, quiere hacer este negocio con el estudio de los hongos, pues también hay para eso, ¿no? O sea, hay razones muy nobles para estudiar este reino, pero también hay razones, si eres Económicas, claro. económicas, claro, la avaricia es la que va a impulsar un poco Sí. sí, eso es, Sí, ojalá que sí siga funcionando este negocio y que sí se vaya sustituyendo, así como hemos logrado casi quitar las bolsas de plástico en muchos lugares, pues así que se logre quitar los empaques de unicel sería genial. sí. Sí, Ujú. también puedes hacer zapatos, puedes hacer hules, puedes hacer un montón de cosas Sí, vestidos, sombreros, con ese sí, material. con esos materiales. Pues es el futuro. Quien quiera aprender del futuro tiene que aprender de hongos. Porque mismo en el pasado como que se le, negó importancia, entonces ahora el futuro es lo que nos va a dar Sí, sí, espacio sí. para estudiar los hongos. ¿Hay algún mito o hay algún, como estigma sobre los hongos que veas que la gente no está como dándole mucho prioridad a su estudio o que quieras aclarar o que quieras... Sí, el mito que más se ha difundido y he oído incluso hasta recientemente en el radio, Mm, antes lo vi en la televisión con una cocinera que daba recetas, creo que era la señora Zárate, pero eso fue hace muchos años, pero recientemente me llamó la atención que todavía lo digan en el radio, que los hongos puedes saber si son comestibles o tóxicos, si los hierves con una moneda de plata, un ajo o una cuchara de plata. Está súper difundido Ah, caray. ese mito. Y pues ese mito es muy grave, porque los hongos tóxicos mortales no les pasa nada si los hierves con una moneda de plata, una cuchara de plata o un ajo, y a ti sí te va a pasar, te vas a morir. Ok. Como dicen, ya ven, todos los hongos son comestibles una sola vez. Ujú. Entonces te puedes comer ese hongo que no le pasó nada a la cucharita de plata, pero tú te vas a morir. Entonces sí, ese es un mito muy, muy difundido y hay que tener mucho cuidado. El problema es que no hay una regla para distinguir hongos tóxicos de los comestibles. Ujú. La única forma es conociendo la especie, que antes alguien por ahí se lo comió y se dio cuenta que era tóxico, porque la verdad, antes todo era probar y error. Claro, ahora podríamos saber analizando las sustancias químicas que contiene, pero la verdad es que no se hace casi nunca eso, sino más bien es porque alguien se lo comió, se murió y pues se sabe que es tóxico venenoso. O alguien se lo comió y nada más le dolió el estómago y entonces se sabe que es un tóxico gastrointestinal. Se han estudiado algunas toxinas, pero de muchos, muchos hongos no se conocen qué toxinas tienen. Entonces, de muchos que causan toxicidad gastrointestinal, solo se sabe que causan esa intoxicación, pero no qué sustancias tienen. Mm. De los que tienen toxinas mortales, sí se sabe exactamente qué son las amanotoxinas, que son moléculas, son ciclopéptidos de alto peso molecular que no pueden pasar por los riñones, no pueden ser filtradas, entonces, o en muy baja cantidad, entonces siguen circulando En la sangre. en la sangre, hígado, riñón, hígado, riñón, hígado, riñón, hasta que causan un fallo hepático y la muerte. Uy. ¿Sí? Y estos son muy comunes, estos son pocas especies, pero aquí en Jalisco, por ejemplo, en la primavera, Ujú. son súper comunes, Para súper tener cuidado. abundantes, ¿sí? Generalmente los de la primavera son más o menos grandes, blancos, que tienen laminitas abajo, tienen anillo, tienen una copa abajo que le llamamos técnicamente volva, son Ujú. los que crecen en la primavera. Pero no podemos generalizar, no podemos decir que todos los hongos blancos son venenosos mortales porque hay Ya. blancos que se comen y muy ricos. Sí. ¿Sí? Entonces se necesita conocer la especie. Entonces el único camino es que un honguero
es decir, un experto tradicional sepa distinguir el hongo, o un micólogo, un académico, un científico, nos diga qué especie es. Esa es la única forma de distinguir a los hongos tóxicos de los comestibles. Otro mito muy difundido es que si lo tocas te va a envenenar. Y eso pues es completamente falso. Las mamás siempre, no lo toques para los niños porque te envenena. Y pues no. ¿Y no hay ninguna especie que al contacto sea No, tóxico? aquí en México no. Hay registros por ahí que la verdad yo no sé qué tan ciertos son, creo que en China fue, la verdad no recuerdo en dónde, que había un hongo que al tocarlo sí era tóxico y muy tóxico. No sé la verdad a ciencia cierta si es verdad, pero aquí en México sí, completamente segura que ningún hongo causa daño con tocarlo. Incluso tengo una alumna, Mara Aro, que hace su trabajo de doctorado en etnomicología, o sea, el estudio de las relaciones de los hongos con los humanos, en Zacatecas y en un municipio al norte de Jalisco, Villa Guerrero. Y ella encontró que en Zacatecas dejan a los niños colectar como un juego todos los hongos y que juegan con ellos, y luego los papás ya se paran y dicen, este es comestible, este es venenoso, este es comestible, y los niños pueden seguir jugando con los hongos, o sea, no hay ningún problema. O sea que ahí ellos no tienen esa mala idea de que al tocarlos se van a envenenar, porque dejan que los niños vayan y jueguen y colecten todo lo que encuentran. Wow. Y no hay ningún, bueno, me imagino que hay muchos mitos, pero recientemente te has encontrado con alguien que te traiga un mito sobre los hongos alucinógenos, de tus, me imagino que algún voluntario te habrá preguntado, oiga, doctora, o mitos de los hongos alucinógenos. Mito de los hongos alucinógenos. Porque siento que se conoce poco en general. Sí, realmente se conoce poco. Pues tal vez, no recuerdo uno en particular, pero podría ser que son droga, por ejemplo, y que causan adicción. Eso para alguien que no los ha comido nunca, porque quien los ha comido pues ha comprobado que no es cierto, que no causan adicción, por lo tanto no deberían de ser considerados como una droga. Y recientemente ya se está en México tratando de que se cambie, están clasificados ahorita por el Código Penal como una droga, junto con otras drogas como la heroína, la cocaína, el LSD. Están tratando que se saquen de ese apéndice y se vayan a otro apéndice en el Código Penal para que no sean tratados, bueno, eso es en la Ley General de Salud, no en el Código Penal, para que no sean tratados como droga y que sea mucho más fácil que se puedan usar, porque los hongos alucinógenos tienen muchas aplicaciones terapéuticas. Entonces, me tocó participar incluso hace como menos de un mes en un conversatorio en el Senado de la República, en donde diversos expertos hablamos sobre la importancia del psilocibe para su uso médico. Yo hablé de la parte biológica de estos hongos, y entonces es súper interesante que ya se esté proponiendo en el Senado de que se cambie a los hongos alucinógenos, y esto abriría muchas puertas para el estudio de psilocibe en la parte medicinal, que ya se había hecho hace muchos años cuando recién se redescubrieron para la ciencia a finales de 1950 y tantos. Ya se empezaron a usar como en los 60s, se les empezó a dar un uso médico, sobre todo para cuestiones psiquiátricas. Pero como en ese entonces hubo el boom de los hippies que se dejaron venir y hicieron un caos en Cuautla de Jiménez, hicieron un desbarajuste, Nixon prohibió todo y se hizo un caos ahí, entonces pues todo se prohibió. Y Estados Unidos puso a los hongos como una droga, y pues muchos otros países, entre ellos México, también los pusieron como droga. Solo que en nuestro Código Penal sí está un artículo en donde dice que los grupos indígenas que normalmente los usan, sí los pueden usar.
al menos los grupos indígenas. Pero eso no quiere decir que un turista que fue con un grupo indígena y se quiere echar un viaje recreativo en la parte legal, ¿no? No, eso también tendría problemas y sería una actividad ilegal. Y últimamente se están usando mucho en otras partes del mundo y aquí en México también como microdosis, en donde usan una dosis por abajo muy pequeña de lo que normalmente usarían para un viaje. Si usan, por ejemplo, 5 gramos para un viaje, no recuerdo ahorita las cantidades exactas, pero si usan 5 gramos para un viaje, la microdosis sería, por ejemplo, 0.5 o menos de 0.5 gramos, o sea, serían en miligramos, que no te va a causar ninguna reacción, o sea, no te va a causar alucinaciones ni ninguno de los efectos que causan normalmente los hongos alucinógenos, pero se tiene la idea que tienen una acción como la psilocibina, es muy parecida al neurotransmisor serotonina, que entonces va a haber una neuroplasticidad y que va a provocar reconexiones neuronales. Y que entonces esto tiene que ver mucho con la ayuda para la depresión, para también creatividad, o sea, aunque no tengas depresión, que te va a ayudar en sentirte mejor, el estado de ánimo o aumentar tu creatividad, no me acuerdo qué otras cosas, pero en general que, bueno, así como que la panacea. Como no hay permiso para estudiarlo, no se ha comprobado esto. Ya se está usando en algunos lugares de Estados Unidos, ya no son ilegales, ya están permitidos. Por ejemplo, en Oregon, en el estado de Oregon y en otros, en California también, en algunas ciudades ya se estaban permitiendo. Entonces falta que aquí en México también para que se puedan hacer estudios, porque la verdad es que ya se venden microdosis casi en todo el mundo, pero no hay estudios de si realmente lo que se dice que hacen las microdosis es cierto o no. Sí han hecho estudios a nivel de ratas y ratones para ver cómo se comportan y han encontrado no solo con la psilocibina, sino también con otras drogas, han encontrado que los ratones sí aumentaba, por ejemplo, se cansaban menos, o sea, les quitaba la fatiga, los ponían en una alberquita a nadar y los que tenían la microdosis nadaban mucho más rato y los otros ya se dejaban como que morir, ¿no? Entonces, ciertas cosas se han comprobado, pero faltan muchas otras por estudiar. Y en el mundo del atletismo y de la natación no se ha comprobado que, que ayude también para la natación de los humanos las microdosis. No sé, la verdad, ahí sí nunca he leído nada en relación a los atletas, si las microdosis van a tener algún uso. La verdad no se ha mencionado nada de eso. Ya por tu bagaje eres como la persona específica para decirnos, comprobarnos si ayuda a nadar más o no. Bueno, la verdad, yo nunca, es mi colmo, nunca he probado hongos alucinógenos, muero de ganas por hacerlo, pero resulta que soy intolerante a los hongos, no puedo comer hongos, me da migraña. Wow. Entonces, y fue cada vez como que aumentando y cada vez me daba más migraña. Ahorita he notado como que ha ido disminuyendo, entonces a lo mejor voy a probar Un día poco de a estos. poco y a lo mejor un día de estos sí puedo probar, pero sí es mi problema de que durante mucho tiempo y hubo un tiempo en que se hizo muy agudo, en que sí me daban unas migrañas espantosas con champiñones. Con cualquier tipo de Sí, me fue aumentando. seta. Antes podía comer champiñones y no me pasaba nada y de repente comí champiñones y me daban una migraña horrible, ¿no? Ya los tenías tan estudiados que ya tu cerebro no quería más, no quería No, compuestos de hongos. no sé qué pasó. Eso es también curioso. En mi casa nunca nos acostumbraron a comer hongos. A mi papá y a mi mamá no les gustaban realmente comer. Cuando mi papá lo invitaban, por ejemplo, en ferias o exposiciones de hongos a ser jurado del concurso de platillos, Ujú. sufría porque no le gustaba, no le gustaba comer hongos. Y así nos acostumbraron, casi no, nosotros no comíamos hongos excepto champiñones.
Eso sí, nos encantaban los champiñones y sobre todo champiñones en escabeche. Wow, nos fascinaban. Wow. Los champiñones, las latas de No champiñones los he en... probado en Ay, escabeche. buenísimos, buenísimos. Los voy a O probar. también los champiñones, mi mamá hacía champiñones en cóctel con salsa catsup, Ok. salsa Maggi, limón. Ah, Como cóctel buenísimos. de Como, mariscos, pero de champiñones. exacto, buenísimos. Un aguachile de champiñones. Sí, De sí, boletos. buenísimos sabían. Eso sí comíamos mucho, pero poco a poco fui notando que me hacían daño, hasta que un día desperté con una migraña espantosa y yo dije, ¿qué Mm. comí? Champiñones. Entonces ya dejé de comer, pero ahorita empecé a comer poquitito y no me Ujú. ha dado, entonces puedo seguir probando. La reintroducción de alimentos después de dejarlos un rato puede que te Sí, funcione. a ver si ahora sí puedo tomar otra Pero, vez. ¿te has hecho algún como estudio de alergias o de los... No, bueno, me hice estudio de alergia, pero alergia respiratoria y Mm, no, ahí no hicieron alergia, por ejemplo, a champiñones no estaba incluido en el de sangre, set, ajá. o sea, pero sí me hicieron y salí alérgica a mil cosas, ¿no? Entonces, la ¿De verdad, alimentos? no, porque me lo hicieron más bien a alergia respiratoria, Ok, entonces que el polen, que ya, esporas, que... Y salí alérgica casi a todo, entonces dije, ay, lo voy a ignorar y ya, no soy alérgica, ya. según yo. Sí, yo me hice un estudio de, bueno, lo voy a tener mal porque no soy bioquímico, biólogo médico, pero de las GGIs, de las GGs, de todos los como receptores, de todo lo que comes, del huevo, de la verdura, de todo eso, Ah, me ya, hicieron no, de un eso no. estudio Ujú, como de 20 páginas donde estaban así todos los ingredientes y ujú. nada más era alérgico como a la clara de huevo o algo así, Ah, ¿no? ok. Pero ¿Pero tenía síntomas gastrointestinales era o? como inflamación porque Ah, ok. comía, o sea, cuando iba al gimnasio en la prepa era de que 6 huevos diarios, entonces mi cuerpo se Ah, atrofió no, pues sí, y con razón. creé en como intolerancia al huevo, Ajá. pero lo dejé y ahora lo puedo comer sin ningún problema. O sea, y me volví a Mm, hacer el estudio y bajaron los alergenos contra ese ajá. alimento. Ah, ya. Ajá. Entonces, pues sí, si lo dejas y luego lo vuelves a introducir poco a poco, puede que Sí, ayude. sí, 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 porque las migrañas eran espantosas. Entonces yo Pero qué decía, raro. Ujú. comer hongos alucinógenos y que me dé migraña, pues el viaje va a ser Mal. espantoso, va a ser un mal viaje. Dije, Ujú. no. ¿Y Entonces ahí no. has escuchado de colegas o de compañeros de otras profesiones, pero que hayan hecho, que hayan tenido alguna experiencia con algún viaje Sí, alucinógeno? sí, incluso mi papá los probó Ok. cuando él fue de los primeros que estuvo por 1957 Ujú. colectando hongos alucinógenos, por eso después él se volvió el experto mundial del género psilocibe. Y sí, él los probó con una familia mazateca, de la cual todavía tenemos relación, porque después él fue el padrino de bautizo Ajá. de la hija de esa familia. Después de muchos años, en el 2013, los recontactamos otra vez y ¿También son de Jalapa o de dónde estaban esa familia de ubicada? Huautla de Jiménez, Ah, o de sea, es Cuautla. una Ok. familia mazateca con la que él vivió. Cuando él iba a colectar hongos, fue como, no sé, dos, tres veces a colectar, se quedaba con esa familia mazateca Ujú. y entonces creó vínculos muy, muy bonitos con esa familia. Incluso cuando mi papá falleció, fue la familia y le hizo un ritual mazateco a mi papá, ¿Te acuerdas en qué muy consistía bonito. ese ritual o...? Ay, no, no, no me acuerdo bien. La verdad, yo estaba en ese momento No, claro, me imagino. en otro planeta. Sí. Entonces lo tengo así como entre nubes, Ujú. pero sí me pidieron permiso de hacer ese ritual y dije, no, Ok. claro, a mi papá le súper Mi papá no era católico, no era religioso, Ujú. pero le hubiera Pero encantado sí creían en los en en los rituales de hongos. los en los Sí, hongos. siempre nos decía que Teonanácal te acompañe. Entonces le hubiera encantado. Y donde lo enterramos fue en un panteón. Él siempre quería que fuera ahí, cerca de su casa. Él vivía en las orillas de Jalapa, Ujú. en un panteón que se parecía mucho a Huautla de Jiménez. Huautla de Jiménez cuando mi papá fue. Ok. O sea, en 1957, imagínate, o sea, no había nada, ¿no? Entonces, cuando esta familia fue y vio el lugar, dijo, sí, es que aquí quería él estar, como en Huautla de Jiménez, o sea, en un bosque mesófilo de montaña, rodeado de árboles,
imaginación, rodeado de árboles y todo. Entonces, sí, la familia decía, sí, es que este es su lugar. Aquí está bien. Ujú. ¿Y has tenido contacto con esa familia desde entonces? O... Sí tuve contacto, incluso ahora la estoy tratando de contactar nuevamente y no lo he logrado. Parece que el contacto que tenía ya no está funcionando porque Ujú. queremos ir un grupo a colectar hongos psilocibe para nuestros estudios que tenemos ahora y lo he estado tratando de contactar y no he podido, entonces voy a ver por qué medio, porque Ok, sí tuvimos después algo de contacto, pero ahorita lo tengo perdido y sí quisiera retomarlo. La chica, la ahijada de mi papá, ahora me dice a mi madrina. Y yo le digo, no, ahora somos hermanitas. sí. Yo no soy tu madrina, porque es casi de mi edad, Ujú. Silvia. Entonces sí me gustaría ver a esta familia otra vez. Ok. ¿Y ellos te han contado de algún viaje que hayan tenido o no te han contado? Ellos no, y la verdad, como que no sería correcto como que yo les Ok. preguntaba porque yo siento eso, no sé, porque para ellos no es así como algo recreativo, para ellos es algo importante, algo religioso, algo que tienen que hacer por algún problema, Ujú. no es algo así como para platicarlo de sobremesa, no. Ok. Entonces, y te digo que mi papá sí lo hizo en ese entonces, lo publicó muchas veces, nada más lo hizo una sola vez, pero sí que fue una experiencia así para él muy ¿Y qué te interesante, contó? que veía eh, a tíos que llegaban ahí con él y él sabía que no estaban, pero al mismo tiempo pues él los recibía y luego que la secadora de hongos que tenía ahí en donde estaba viviendo, en la choza donde estaba viviendo, se convertía en un castillo y luego que es en el petate que dormía, que como que se abría un hueco y él caía en ese hoyo y que había un perro correteando a otro perro y que se convertían como en figuras raras que hacían Como cosas. alebrijes. Sí, sí, algo, no, él no usó ese término, pero me lo imagino algo así. Sí, varias cosas, ¿no? Tengo que releer sus experiencias porque ya ahorita no me acuerdo muy bien de todo lo que contaba. Ya. No, y como Ujú. todo científico lo apuntó, lo tiene bien Sí, registrado. lo publicó, ujú, y sí lo tiene. Ujú. Pues sí, sí da mucho interés sobre... Sí, y él dijo cuando tomó los hongos alucinógenos que estaba enfermo de algo, porque si no, no lo iban a dejar comer los hongos alucinógenos. Y al día Ok. siguiente él ya se iba y no lo dejaban ir. Pero mi papá es bien necio y se fue a fuerzas, porque pues según las creencias se tenía que quedar cierto tiempo, así como que pasara todo el Para efecto cuidarlo. para cuidarlo y no lo pueden dejar ir, pero eso fue de todos modos. ¿Y Sí. quién más te ha contado como de algún... Uy, o la gente no habla los de eso? alumnos, no, sí, ¿Sí? hemos hecho, Luis Villaseñor, un colega que trabaja ahí conmigo, él es etnomicólogo y una vez hizo como no me acuerdo qué era, pero como una reunión, no me acuerdo si era un simposio, y una de las sesiones era que los chicos platicaran sus experiencias. Estuvo buenísimo, súper interesante. ¿Está grabado por ahí? ¿Lo tienen? ¿O No quedó en el sé. anonimato? Creo que no se grabó, en ese Uh, entonces no, todavía no teníamos mucho lo de grabar las cosas, pero estuvo súper, además, sí, no creo que lo hubiéramos grabado porque estábamos todo como que completamente fuera de la legalidad haciendo eso. me imagino. Ya En- es pura curiosidad mía, no lo quería sí, publicar. pero estuvo súper interesante oír todas las experiencias de los chicos, unos que lo retomaban como muy en serio, muy importante, y otros que lo tomaban así como muy light y el viaje nada más como de recreación, Ujú, y como unos le tenían mucho respeto, otros no, súper, estuvo muy interesante. ujú. Yo estaba fascinada, ojalá lo vuelva a hacer, le voy a decir que lo vuelva a hacer. Sí, que nos invite. Sí, porque estaba súper interesante oír, porque la verdad que los biólogos, ¡puf! Y bueno, y no solo los biólogos, me imagino que en otras carreras también consumen. Es más, en 2000, ay no me acuerdo en qué fecha, pero ya fue en el 2000 algo, más bien me buscaron del Ministerio Público ahí en el Cucua. Todo el mundo estaba espantadísimo porque, Laura, que el Ministerio Público te está buscando.
Todo el mundo pensaba que me iban a encerrar a mí. Y yo, ok, ¿cómo por qué me busca el Ministerio Público? Ya por fin que me encontraron, era porque me nombraron perito del Ministerio Público para que determinara unos hongos, porque habían detenido a 3 chicos que los vieron sospechosos, los trataron de detener, los chicos corrieron, aventaron una ¿No mochila, eran tus alumnos? ¿No? fue lo primero que pregunté. Ya. ¿Son del CUCBA? Porque si son del CUCBA yo no hablo. Ya que me dijeron, no, no son del CUCBA. Ah, ok, entonces sí puedo ser perito. Entonces, que no, que eran 3 chicos, uno parece que hasta menor de edad, creo, ya no recuerdo bien, y los tenían detenidos y que querían que les determinara los hongos. Entonces me llevaron la bolsita, ya casi estaban todos echados a perder, pero todavía se podían determinar y eran psilocibe cubensis, el que le llaman San Isidro, que es el más usado aquí como alucinógeno. Y pues yo nada más les determiné. Ah, pero se me hizo también muy curioso que en el nombramiento que me hacían como perito ponían que era para que yo les determinara la fauna. Y yo dije, genial, no los están considerando plantas, los están considerando animales, que está mejor, porque los animales son el grupo hermano de los hongos. Entonces estaba así como que yo dije, wow, estos están mejor, que los consideren fauna, paseadísimo. Entonces, bueno, ya les hice el dictamen de que no eran fauna, sino eran funga, porque eran hongos, un reino independiente, que era psilocibe cubensis, que sí era alucinógeno, pero que no causaba adicción, aunque estaba en el Código Penal catalogado como tal, como droga, no era una droga y no causaba adicción. Y le pregunté qué les iban a hacer a los chicos y me dijeron que los iban a soltar, espero, no sé, porque la verdad es que en el Código Penal sí está catalogado varios días, más de 100 días de cárcel, más multas altas por, ya sea si es posesión o tráfico, dependiendo de la actividad que estén haciendo, ¿no? En este caso sería posesión y era poca cantidad, pero de todos modos sí está catalogado con cárcel. Ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros como para promover que se despenalice o que, porque como dices, no causa adicción, entonces debería salirse de ese... ¿Hay alguna página, alguna organización que esté apoyando que... Eh, no tengo el dato si hay algún movimiento que está haciendo eso, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí son parte de estas personas estuvieron dentro de ese conversatorio que te digo del Senado. O sea que yo creo que ahorita ya no, ya se hizo todo lo que la sociedad, por ejemplo, podría hacer, ya se hizo y ya está en el Senado. Entonces yo creo que, y como ya se ha deslegalizado en otras partes del mundo, yo creo que sí ya vamos para allá y que no hay mucho problema para que ya no sea considerado como una droga. Incluso antes de la pandemia, creo que 1 o 2 años antes de la pandemia, se hizo una marcha en la Ciudad de México para que se despenalizara la psilocibina. No recuerdo quién la organizó, tal vez los mismos que te digo que ahora están promoviendo esto en el Senado y que lograron que ya esté ahí en el Senado. Ya. Y si se atrasa en el Senado, pues nada más hay que votar por gente que tenga el fungi involucrado en su campaña. Exacto, Sí. exacto. Sí, bueno, me encanta tener esta conversación porque crea comunidad y crea conciencia. Nos escuchan científicos, nos escuchan artistas que pueden conectar con todo esto que nos comentas. Y quería saber si hay alguna película que depicte de manera honrosa algún viaje o algún hongo que tú conozcas, que tú identifiques de, esa película me gustó porque habla sobre o tiene como temas del fungi. Sí, pero tengo una memoria muy selectiva, porque muy buena para Muy buena algunas para cosas, para el estudio pero de... lo que es para películas, no me sé el nombre de ninguna película. Sí hay varias películas que incluyen hongos,
pero la verdad no me acuerdo de Ujú, ninguna. Ahorita hay una de Paul Stamets que sale en Netflix, ujú. que ni siquiera esa me acuerdo del título, Fungi. Fantastic Fungi, algo así, ¿no? Sí, Esa, Fantastic Fungi, que incluso habla de viajes con psilocibina, claro. Sí, habla esa sí la vi. del uso terapéutico de los hongos, creo que no de las microdosis, pero sí del uso para depresión o para enfermos terminales. Ujú. Es muy importante, parece ser, en eso. Esa película está súper genial. Sí, está increíble. Pero sí hay otras películas que sí he visto que de repente sacan el tema de los hongos, pero que me sepa los títulos, pues, no. Cuando te guste una, me la compartes así y ya Sí, sí, yo la ahora promuevo, sí la veo y demás. ahora sí me voy a fijar los voy a apuntar porque la verdad nunca los apunté y nada más me emocionaba de verlos, Ya. pero no me fijé. Yo estuve un semestre y cacho como un año estudiando física, entonces Ujú, cada película que trata de astrofísica, de física cuántica o mecánica y eso, como que lo apunto y de esto voy a hablar con mis amigos que ahí siguen en CUSEI. Sí, sí me fijo mucho en eso. ujú. Sí, no, las películas no, otras cosas sí, pero de las películas, O algún libro que hable de viajes. No, bueno, ya eso ya es muy... no. La verdad hay miles, Ujú, miles, y la verdad de esos no, realmente no me gustan mucho. ok, O sea, no, yo no soy muy espiritual, más bien no soy nada espiritual, y como esos tienden a platicar desde ese punto de vista, pues no, como que no son lo mío, ¿no? no empatan en... Ajá, Ok, no, entonces sí prefiero más bien otro tipo de lectura a esos de viajes, en donde no. ya. Pues justo en una película que estaba hablando de, creo que era un documental que estaba hablando de física y de este movimiento que quieren viajar a Marte y construir en Marte, Ujú, estaba viendo cómo quieren hacer casas donde sea una estructura plegable y la desplieguen estando allá y que las paredes las crezcan con hongos ujú, y esos mismos hongos generan como protección para la radiación ujú. y pues dan como muy... Sí, porque son un material aislante. Ajá. Entonces Sí, aíslan sí, temperatura, ajá. radiación y quieren como origami, así desdoblar la estructura metálica y crecer ¿Y qué crece con el hongo? hilitos, crecer que el hongo crezca, luego se endurece y luego no sé si lo tengan que como hornear en lugar o como esterilizarlo, como ya matarlo para que tome esa estructura rígida Ajá, y crean pequeños como iglúes de hongos ahí en ajá. Marte. Está genial, está Sí, sí, sí. padrísimo, muy buena idea. Entonces, sí, no, Ujú. ideas como esas hay millones y cualquiera que tenga una idea acá, creativa sobre los hongos, que la comparta, por favor, porque sí hay, o sea, digieren de todo, son de los más antiguos, son de los más grandes, son de los más, o sea, los hongos son, el planeta es de los hongos y nosotros nos divertimos en su planeta, ¿no? Estamos como Exacto, alienígenas en el planeta de los hongos. exacto. Y las formas que tienen tan hermosas Claro, y tan los bellas. colores, Y luego también nosotros pensamos que no tenemos nada que ver con hongos en nuestra vida diaria y pues resulta que sí. O sí, sea, con cualquier bebida que tomemos o dulce que tenga ácido cítrico, sí, el ácido cítrico es obtenido a partir de hongos. sí, Entonces, revisen las etiquetas de cualquier cosa que se vayan a tomar. ¿Tiene ácido cítrico? todo. Ah, pues tiene que ver con un hongo que fermentó en forma industrial y se obtuvo ácido cítrico. Sí, porque, o sea, incluso si no toman alcohol, que bueno, el alcohol viene de la Claro. fermentación, pero también todas las aguas, todos los refrescos tienen ácido cítrico, algunos jugos ya naturales también les agregan ácido cítrico. O sea, Sí, el hongo está en todo lo que tomas, todo que todo lo la que comes. etiqueta que diga que le Ujú, agregaron ácido cítrico, ahí va el hongo. viene. Justo me acabo de acordar de todo lo que produce el hongo y del medicamento que así produce alcoholes, también el, eleva el pan. O sea, también si comes pan, comes, es gracias a los hongos. Exacto, por la levadura. Por la levadura, De exacto. ahí viene el término levadura, levare, que levante el pan, Claro, porque produce CO2 y eso es lo que hace las burbujitas dentro del pan y eso es lo que hace que se levante, que se esponje. que se esponja el pan. Y también, no solo de comida ni comestibles, pero son
antivirales y anticancerígenos. Exacto. Por ejemplo, la Yo medicina. tomé Ganoderma cuando tuve cáncer. Claro, Claro que la verdad, mi esposo me dice, ¿qué dices? ¿Tomas nada más hongos o quieres la medicina tradicional alópata? Dije, no, no vaya a ser, de mejor las las dos, dos, las dos. mejor las dos. Bueno, Pero sí tomé Ganoderma durante todo el tiempo y la verdad, no solo es anticancerígeno, en mi caso yo sentía que me daba mucho más energía, porque vaya que el ujú, tratamiento te quita la energía. sí. Y era súper diferente, o sea, un día que se me olvidó tomar la Ganoderma, a los días que la tomaba, no, la diferencia ¿En qué, era abismal. en qué forma la consumías? Al principio lo tomé como extracto líquido, Ujú, que tanto alumnos como maestros en el CUCBA me regalaron. qué buena onda. Después de esos extractos se empezaron a hacer, a liofilizarlos y a hacer cápsulas. Entonces después tomaba cápsulas. Y ahora hay maestros que me venden cápsulas. De vez en cuando ya no tomo diario, pero antes sí tomaba diario las cápsulas. Y también hay compañías que también ya lo venden. Lo malo de esto del negocio de la ganoderma Ujú, es que a veces hay muchas personas que, híjole, o sea, te venden tierra en lugar de, esto lo vimos porque tuve un alumno que en el Q Costa estaba haciendo su doctorado sobre una dieta para peces. Y en ujú, esa dieta, bueno, yo era asesora, no era mi directora. Y en esa dieta para peces querían incluir hongos por la cuestión de que inmunológica que les da, eleva los valores para los peces. Y querían incluir los hongos y entonces compraron harinas en internet. Cuando analizaron las harinas, una de las harinas era 70% minerales. O sea, era tierra. No tenía nada de hongo. ujú, O sea, impresionante. Y es lo malo, eso es lo que te venden por internet. sí. Entonces, sí, la verdad que muchas veces no puedes confiarte en lo que te están vendiendo. Te dicen que te venden chocolate con hongos, café con hongos, y muchas veces no es cierto. Ujú. Pues también hay que hacer conciencia sobre eso. De Sí, alguna u otra manera sacar el mensaje para que la gente estudie un poquito más de él. sí, y que la fuente donde vaya a comprar el hongo sea confiable. Ujú, Por ejemplo, a un profesor de la universidad o a una compañía que algún profesor de la universidad esté asesorando, ujú. o en el extranjero, por ejemplo, Fungi Perfecti, Fungi perfecti. que es de Paul Stamets, el que hizo la película Ah, ok, ya. el que hizo esa película. Entonces, porque aquí sí se producen hongos como Ganoderma, están haciendo ensayos con Ericium, que es la melena de león, que han visto que Ujú, tiene muchas propiedades neurológicas, pero no hay muchos hongos que puedas conseguir aquí en México, comprar en cápsulas. Entonces, en Fungi Perfecti ahí sí tienen muchos que es seguro que lo que te dice que te están vendiendo, eso es. es lo que es. Ujú. Perfecto. Bueno, pues sí. Quieren comprar de alguna manera microdosis legales para aumentar su... Bueno, ahí no es microdosis, ahí lo que venden son cápsulas de hongos medicinales. Ok. O sea, porque las microdosis están llamando así a los que son hongos Alucinógenos. alucinógenos Ya. y ellos no venden eso. Ok. Probablemente sí, pero a nivel que digan no. En Ya. internet no venden microdosis. Bueno, vamos trabajando para que todo sea Ujú. legal y seguro. Exacto, eso sí sería buenísimo porque la verdad que sí hay algo muy bueno ahí. Ujú, Ujú. perfecto. Pues Laura, muchísimas gracias Al por todo este contrario. conocimiento. Digo, me quedo con muchas notas y ya te haré llegar la copia de este libro que Genial. está... Sí, que seguiré leyendo y seguiremos platicando de eso. Sale, muy Y bien. siempre eres bienvenida a acabar Muchas para el gracias. episodio 2 3 infinito. Muy bien, muchísimas Muy gracias. bien, gracias. ¿Hay algo que quieras concluir, decir sobre los hongos? Como ya abarcamos que son como todo este mundo de los hongos es la tierra, pero... Ujú. Bueno, desde el punto de vista académico me gustaría hacer un anuncio que sé que les interesa más a los académicos, pero a lo mejor hay alguna persona por ahí que también le pudiera interesar, que vamos a tener el Congreso Nacional de Micología
en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en octubre. Octubre. Creo que es del 17 al 21, creo, de octubre. Y la información está en internet, lo pueden buscar, es el 13º Congreso de Micología. Yo soy actualmente la presidenta de la Sociedad Mexicana de Micología, que es quien organiza ese congreso. Entonces, pues estamos muy emocionados organizando. Perfecto. ¿Y te podemos alcanzar en Twitter, en Instagram, en Facebook? ¿Tienes alguna red social? Nada más la oficial de la UDG. Sí, la verdad, tengo Facebook, pero nunca entro, la verdad. Entonces, no alcanzo ni siquiera a contestar mis correos electrónicos. Tengo cientos que están... Está perfecto. Mira, el reino de los hongos necesita gente que lo estudie. Facebook es para personas que tienen tiempo para Facebook. Sí, la verdad, no. Las redes sociales no son lo mío. O sea, te digo, ni siquiera tengo tiempo para contestar los correos electrónicos, mucho menos para entrar a las redes. Entonces, sí, no. Bueno, de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Micología. Ahí es. El Laboratorio de Micología. Laboratorio de Micología dentro del Departamento de Botánica y Zoología. Okay. Que tache. Sí, ¿no? Botánica es flora, zoología es fauna y falta la funga. Y falta la funga, entonces debería de llamarse Departamento de Botánica, Micología y Zoología. Micología, botánica y zoología, esos van después. En orden alfabético, por para eso que no se peleen. Así, en orden alfabético, botánica, micología y zoología, para que no digan. Sí, luego invito a un botánico y ya me pelea, ¿no? De que, ¿cómo que micología primero? Va, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Laura. Al contrario, muchas gracias, Dani. Adiós. Adiós. Sí, ese es mi outro.